Es un placer siempre contar con la voz, una periodista, y siempre es una referencia no solo del estado, sino de la región, de lo que significa la frontera. Me da mucho gusto que me acompañe esta tarde Adela Navarro, y es directora general del semanario Z. Adela, qué gusto tenerte por acá. ¿Cómo estás? Qué gusto, Risco. Muchas gracias. No, muchas gracias. Y siempre que nos damos la vuelta por acá y siempre que hay alguna noticia que retumba a nivel nacional, bueno, pues digamos, siempre corremos a ti como fuente confiable. Y ha sido una semana dura, particularmente para Tijuana, para Mexicali, para el estado. Veíamos lo que ocurría a mitad de semana, estas cientos de personas que participaron en esta vigilia contra la violencia en todo el estado. En fin, pues sí te pediría eso, como una fotografía de, a ver, la violencia no es ajena a la región, pero tiene como estos picos, ¿no? Estos picos y estos ciclos de violencia que se repiten otra vez en estas ciudades y en este estado. Pero fíjate que te voy a comentar algo que nos refleja lo insólito de esta situación. Algo que nunca había ocurrido en Baja California es que los ciudadanos, los gobernados, fuesen a manifestarse a la Casa de Gobierno. Nunca. Ni siquiera cuando entraron los cárteles de la droga, particularmente el cártel Arellano Félix a Baja California, que fue en 1985 cuando gobernaba el PRI, el estado con Jicotenca Leiva Mortera, o en los momentos más difíciles y más álgidos para los empresarios y para los ciudadanos de una guerra de las drogas por este territorio entre el cártel de Sinaloa y el de los Arellano, que fue del 2007 al 2010, hubo manifestaciones en la Casa de Gobierno. En la Casa de Gobierno en la que han vivido todos los gobernadores, menos Jaime Bonilla, él no quiso vivir ahí 2 años. Pero el sábado pasado, mexicalenses, mujeres, niños, familias, estudiantes de la Universidad Autónoma de Baja California acudieron a la Casa de Gobierno e hicieron pintas en la cochera y en las paredes exteriores, por supuesto, de la residencia oficial de la gobernadora, ahora Marina Ávila, protestando por la inseguridad, por la violencia, por el temor que tienen las mujeres de salir a la calle y no regresar a sus casas. Y el punto que lleva todo esto, que lleva a esta manifestación única en Baja California, es el asesinato de la joven estudiante Paola, la joven estudiante de medicina que decide... Cuéntanos un poco de esta historia para recordarle a la gente. Ella es una estudiante de medicina de la Universidad Autónoma de Baja California, 23 años, decide, como muchas jóvenes de su edad, como muchos jóvenes, ir a cenar con algunos amigos y posteriormente ir a un lugar a tomar una copa. Y va a una zona en Mexicali que es de las zonas más turísticas y más concurridas. Ellos la llaman la zona de antros porque es un distrito, digamos, con centros de entretenimiento. Ella termina la reunión con las personas que la acompañan, pide un transporte por una plataforma, en este caso Didi, y desaparece. Y posteriormente se ha encontrado su cuerpo. La asesinaron. Este ha sido el caso de indignación. Fue el caso que indignó a la sociedad en Baja California, a los estudiantes de la universidad, particularmente a los ciudadanos de la capital, que los llevan por primera vez en la historia del estado a ir a manifestarse a la Casa de Gobierno, a pintar las paredes, a poner sus manos, a colgar cartulinas con leyendas que exigen seguridad, que exigen justicia, que exigen tranquilidad, que exigen paz, para que las jóvenes y los jóvenes puedan salir a divertirse, puedan salir en un ambiente sano y tengan la seguridad de que van a regresar a su hogar. Pero en un estado que está en un país donde una política simplona como abrazos y no balazos promueve la impunidad y la corrupción, y donde no hay un Estado de Derecho, ya los crímenes que mayormente están asociados a las células de los cárteles de la droga en este estado y en otros de la República Mexicana, también van hacia otras partes de la sociedad, porque finalmente a lo mejor yo voy y piensa alguien, voy y cometo un delito y no me van a detener, porque no detienen nada a nadie, no pasa nada, ¿no? Y creo que va de la mano también, Adela, de el caso de Minerva Pérez Castro, asesinada justamente hace algunos días también, quien fuera titular de la Cámara Nacional de la Industria Pesquera y Acuícola. Revisé el trabajo de investigación publicado por Z. El crimen planeado de Minerva Pérez. Se detienen a investigar qué es lo que sucede. Cuéntanos un poco en qué va esta investigación y qué descubre el semanario.
Fíjate que ese caso, el caso de Minerva, tiene que ver con la entrada de los cárteles, particularmente el cártel de Sinaloa, a toda la cadena productiva de la pesca. La pesca, la distribución, la venta de pescados y mariscos en el puerto de Ensenada. A Z nos toma, híjole, Javier, yo creo que casi un año elaborar un reportaje sobre cómo una célula del cártel de Sinaloa entró a esa cadena productiva y obligaba a los restauranteros en Ensenada o en el Valle de Guadalupe a comprar marisco exclusivamente en un comercio. Vamos a ese comercio y ese comercio no tiene ningún permiso. Vamos al ayuntamiento de Ensenada y nos dicen, no tiene ningún permiso, ¿y por qué no lo has clausurado? Ay, pues, quién sabe por qué no ha sido clausurado. Vamos al Estado y tampoco tiene ningún permiso de operación por parte del Estado. Entonces, esto te habla de qué grado de complicidad o de omisión por las autoridades. Ellos entraron a partir de este camino de vender o de obligar a los comerciantes a adquirir sus productos del mar con un cierto comercio nada más, y de ahí, pues como nadie los detuvo, se fueron con los pescadores, con los distribuidores, y una de las personas que levantó la voz fue Minerva. Minerva dijo, aquí se está cobrando piso. Aquí se está extorsionando. Aquí hay crimen organizado que está obligando a los pescadores o a los distribuidores a trabajar como ellos quieren, ¿no? O que les están pidiendo un porcentaje por dejarles trabajar o distribuir su producto del mar. Y desafortunadamente la autoridad no hizo nada. La respuesta de la Fiscalía fue... No, perdón, no tenemos reportes. Exactamente. Esa fue la respuesta de la Fiscalía. Sí había reportes, por lo menos periodísticos, y por lo menos la voz de Minerva estaba ahí. Porque incluso antes de que Z publicara esa investigación previo por supuesto, al lamentable asesinato de Minerva, ella levantó la voz con otros medios en Ensenada. Ella lo decía claramente. Y estamos hablando con Adela Navarro, ella es directora de esta extraordinaria fuente, de este extraordinario trabajo periodístico, el semanario Z. ¿Se están reacomodando los cárteles? ¿Hay un movimiento por el tema de la salida, la entrada de nuevos gobiernos, de nuevas figuras políticas? ¿Qué es lo que sucede y por qué en este momento está ocurriendo esto? Mira, Baja California es un estado muy importante por su geografía, por su frontera tan vasta con los Estados Unidos, y particularmente con un estado que es una de las principales economías del mundo, que es California. Uh-huh. Entonces, ese es el problema o el pleito de esta guerra entre cárteles desde 1985 hasta la fecha. Ha tenido, como bien decía, sus picos, ha tenido sus descensos, pero ahí ha estado de manera permanente. ¿Cuándo se agudiza? Cuando deja de haber gobierno. Y cuando deja de haber gobierno me refiero cuando no hay justicia, cuando no hay Estado de Derecho, cuando no hay castigo ejemplar, cuando no se procesa a los criminales. Hace unos días nos notificaron también de una jueza que dejó libres a unos personas de un cártel también. Entonces todos estos hechos los vas uniendo y te da un gran clima de impunidad en la frontera, y dicen los cárteles, pues yo quiero estar en esa frontera. Entonces ahorita tenemos 3 organizaciones criminales, el cártel de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y el de los Arellano, peleándose la frontera. Bueno, pues insistimos, esta mirada tan necesaria. Adela, al final también siempre el tema de la frontera dentro de los problemas sociales. Tuvimos una plática el día de ayer con el propio Tonatiuh Guillén en temas específicamente migratorios. Pero bueno, ¿hay alguna preocupación social sobre, por ejemplo, la llegada de alguien más a la Casa Blanca, el regreso de Trump, medidas migratorias mucho más violentas? ¿Es algo que se discute en este lugar? Es algo que por lo pronto sí preocupa. El candidato y expresidente Donald Trump ya ha dicho que México va a ser su bandera de campaña por 2 temas, el fentanilo y la migración. Joe Biden, por ejemplo, nunca estuvo en esta frontera, nunca visitó esta frontera. Cuando Donald Trump fue presidente, él estuvo en esta frontera supervisando la construcción del muro. Sí. Entonces lo vamos a tener, si llega a ganar la elección, de nueva cuenta supervisando o terminando ahora sí, concluyendo la construcción de su muro. Y también ha adelantado deportaciones masivas.
Eso es lo que afecta en un momento dado a Baja California, porque como sucedió recientemente con la aprobación del país, pues México se convirtió en el tercer país. Entonces no nada más deportaban mexicanos, también deportaban centroamericanos, ¿no? Y de otros países. Entonces eso es lo que preocupa por el momento. Bueno, pues Adela, de verdad admiramos muchísimo el trabajo periodístico que se hace en Z. Admiramos también tu carrera desde hace muchísimos años. Gracias. Y para nosotros de verdad es un privilegio contar con tu voz ahora que andamos transmitiendo desde Tijuana. Gracias por acompañarnos. De Bienvenido y muchas gracias. Bueno, pues ahí está la voz de Adela Navarro y por supuesto consumir buen periodismo, consumir periodismo serio y periodismo eso, que se queda y que retrata lo que sucede en esta región, que también es digamos ventana y espejo de lo que sucede en tantos lugares del país. Nosotros vamos a una pausa, regresamos. Seguimos aquí en Hoy es Risco. Estás escuchando